La semana pasada, la Presidencia de la República anunció que presentará una propuesta para modificar la Constitución y leyes del sistema de pensiones vigente en México. Y aunque no se conocen los detalles, es conveniente analizar primero cómo está legalizado actualmente este sistema y sus procesos de operación y gestión, por lo que conversaremos con quien es una estudiosa del tema y editora de finanzas en El Sol de México, Elizabeth Albarrán. Buenas noches, Eli. Hola Raimundo, buenas noches a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por la invitación. Eli, mira, si algo debo reconocerte es de que tú has conversado durante años y has podido poner sobre la mesa el análisis justamente de los sistemas de pensiones a nivel nacional e internacional. Así que te doy toda la calificación que mereces porque nos vas a ir llevando de la mano a entender en dónde nos encontramos. Por ahí quisiera empezar, y si bien sabemos que la ley del Seguro Social dio origen allá en aquel 1943 y después se modificó la ley en 1973, lo que hoy nuestra audiencia fundamentalmente vive es la ley de 1997. Pero, ¿qué es lo que provoca que cambiara esta ley del 73 a esta ley del 97? Bueno, pues uno de los temas importantes que se consideró para este cambio de régimen, el régimen anterior que se llamaba beneficio definido, que es justamente la ley del IMSS de 1973, pues permitía que las personas se pensionaran casi con el 100% de su último salario. Y gran parte del cambio se dio porque pues cambió el bono demográfico que teníamos en esos años y además la esperanza de vida era menor a lo que actualmente tenemos, ¿no? Anteriormente las personas tenían una esperanza de vida de 70 años, ¿no? Entonces, pues ahora la esperanza de vida es mayor, ¿no? Entonces, uno de los temas que genera un desequilibrios financieros en el sistema de pensiones de beneficio definido es que no había pues los recursos suficientes para sostener este sistema, especialmente porque, bueno, tenías a personas que solo por trabajar, bueno, no quiero demeritar 30 años laborales, podían retirarse, ¿no? Es decir, si empezaron a trabajar desde los 20 años, a los 50 años podrían retirarse. Y si esta persona todavía vivía 35 años más, pues lo que estábamos viendo eran personas que tenían más vida de pensionados que laborando, ¿no? Entonces, esto generó un déficit en el sistema de pensiones, porque tenías personas que se pensionaban muy jóvenes y ahora pues esas personas viven más tiempo y entonces tienes este déficit de que ya no alcanzan los recursos para sostener este sistema de pensiones. Entonces justamente se buscó cómo quitarle esta presión a las finanzas públicas, pues se crea el sistema de contribución individual, que es bajo el que se rigen las AFORES, ¿no? Justamente este esquema fue traído para que se le quitara esta presión a las finanzas públicas y entonces se crean las AFORES y este modelo permite que pues ya no haya o quede más claro cómo iban a ser las aportaciones, pero desafortunadamente tampoco no garantiza una pensión, ¿no? Por eso hay también como esta inconformidad con el sistema de contribución individual, porque al final las AFORES pues no te garantizan una pensión como el de beneficio definido de más de 80% de tu último salario, ¿no? O sea, lo que hemos visto con estudios actuariales y con estudios de instituciones internacionales es que cuando una persona se pensiona por el nuevo modelo o el de Afores, reciben menos del 30% de su último salario. Sí, Eli, entonces, a ver, ya hay en esta línea del tiempo para ubicar a nuestra audiencia, la ley del 1943 le daba al gobierno y obviamente al organismo descentralizado Seguro Social todo el acopio de las cuotas para que de ahí se creara una reserva para poder pagar las pensiones. Y además con 500 semanas, recuerdo muy bien esa ley del 43 que incluso tengo aquí. Después en la ley del 73 se cambia el número de semanas de cotización, pero además sigue el gobierno acopiando los fondos a través del Seguro Social para pagar las pensiones. Y en el 97, justamente con lo que tú mencionas y has escrito, pues ya no pudieron las finanzas públicas absorber esta responsabilidad con los cambios en el bono demográfico, etcétera, y se cambia entonces a sociedades privadas, donde ahora son depositados esos fondos. Entonces eso hay que aclarárselo a la audiencia. Todos estos depósitos de las AFORES estamos poniéndolas en sociedades privadas.
Es correcto. Y cambian todas las características, ¿no? Como Sí. bien dices, antes se requerían 500 semanas de cotización y con el esquema de las AFORES se solicitaban 1,250 semanas de cotización. Entonces, pues eso también pues ampliaba como el periodo laboral de las personas para que siguieran aportando a su cuenta individual de Afore. Recordemos que esas aportaciones son tripartitas, ¿no? Se fijó una cuota de 6,5% sobre el salario base de cotización de los trabajadores, donde aportaban tanto patrón, empleado y el gobierno, ¿no? Entonces, a través de estas aportaciones, pues se esperaba que las pensiones pues crecieran, ¿no? Pero al final tampoco, o lo que vimos al menos en 2021 es que la mayoría de los que se pensionaron por este esquema pues recibieron pensiones muy bajas y por eso también se volvió a hacer la reforma de 2020, ¿no? Para ayudar un poco a las personas que no alcanzaron las 1,250 semanas de cotización. Sí. Ahora bien, en el 2020, ¿qué cambios ocurren, Eli? Uh -huh. Bueno, se hace una reforma por primera vez al sistema de Afores, ¿no? Porque justo viendo toda esta presión social que había de estos modelos de pensiones que no garantizaban una buena pensión, ¿qué es lo que hacen? Hacen tres cambios estructurales, que es justamente reducir las semanas de cotización de 1,250 a 700 semanas. Otra es que van a aumentar las aportaciones de 6,5 al 15%, pero el aumento va a ser a partir de 2023 hasta 2030. Estas aportaciones aumentarán de manera gradual y la mayor responsabilidad quedará para el patrón y para el gobierno. El trabajador seguirá aportando la misma cantidad desde 1997. Y el tercer cambio significativo es que se aumentó la pensión mínima garantizada. Anteriormente las personas que solo recibían la pensión mínima garantizada era de un salario mínimo, ¿no? Y ahora pues Ujú. todo depende de la cotización que tenga el trabajador ante el IMSS. Sí, ahora Eli, a ver, ayúdame a desmitificar esto de que se dice, es que merece el trabajador no irse con el 30% como se proyecta, sino con el 100%. Pero a ver, espérame. Nada menos leí el día de ayer en el portal de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro por el Retiro, la CONSAR, se asegura que con estos cambios que tú comentas del 2020, ya la proyección, y con la reducción de las semanas, ya la proyección de un retiro sin que el trabajador aporte un centavo, sería del 70%, no del 30%. No, pues el trabajador sigue sí o sí aportando. Insisto, o sea, el trabajador, cuando estaban las cuotas de 6,5, el trabajador aportaba 1,125 puntos, ¿no? Y se supone que con el aumento de las aportaciones que se hicieron a partir de 2023, el trabajador seguirá aportando este 1,125 puntos. Entonces la proyección No, que no, se no. hace ya con el ajuste que mencionas de llegar hasta el 15% sumado entre el patrón, que es el que más va a aportar, el trabajador que Uh-huh. permanece sin cambio y la aportación del gobierno, pudiera llegarse entonces a estas proyecciones que se hacen en la CONSAR de que con menos semanas te puedas retirar incluso hasta con el 70%. Pues cuando entró en vigor esta reforma, Sí. justamente en la mañanera se decía que no. Ahora la tasa de reemplazo que le llaman, que es el porcentaje que recibirás de tu último salario, podría llegar hasta 70%. Pero yo creo que ahorita no hay alguien que, ninguna Afore y ni nadie, hay alguien que te garantice ya con estas aportaciones de 15% vamos a tener una mejor pensión. Sinceramente yo lo dudo. Hasta ahora no hay un país que nos demuestre que el sistema de contribución individual pues realmente esté dando buenas pensiones, aunque se suban las aportaciones. Y creo que a partir de lo que dicen los expertos, creo que el gran problema es la estructura de cómo está conformado el mercado laboral, porque con las AFORES se da por hecho que un trabajador siempre va a estar en la formalidad laboral, que va a Eso es. tener un mayor ingreso y que va a estar siempre como en bonanzas, ¿no? Y la realidad es que no. La realidad de los mexicanos es que siempre está migrando constantemente en el mercado laboral y en el mercado informal. Entonces, al estar en el mercado informal, pues deja de aportar, deja de cotizar. Entonces, creo que ese es el problema que se debió de atender, ¿no? De no tener una división entre que si eres formal o eres laboral. Creo que la intención debería ser pues que todos aporten a Claro. la seguridad social, ¿no? Porque Sí. justamente, al menos la población económicamente activa del país, vemos que
pues casi el 60%, si no es que un poquito más, el 60% de la población trabaja en la informalidad, ¿no? Sí. Entonces, el sistema de Afores solo está enfocado al 40% de la población económicamente activa y pues tampoco Sí. eso hace sostenible el sistema. En el ámbito internacional, como lo mencioné en la introducción, tú has hecho amplias también investigaciones. ¿Cuál pudiera ser la joya de la corona en el mundo en términos de sistemas individualizados? Perdón. Pues es que, Raimundo, actualmente no hay un país que te diga, a mí sí me funcionó el sistema de cuentas individuales, ¿no? Justamente nos vamos a basar o vemos el antecedente de lo que pasó en Chile, que Sí, Chile fue el país inspiración para toda Latinoamérica como México para hacer este tipo de sistemas de pensiones, que si bien sí tenían una muy buena intención, ¿no? De, a ver, sí tenemos que hacer algo porque tenemos un bono demográfico que está cambiando, ¿no? Y que los sistemas fiscales de los países ya no pueden sostener esto. Entonces sí hay que hacer un cambio, pero hasta ahora no hay un país que te diga, ay, sí funcionó el sistema de contribución individual. De hecho, pues recordemos que en Chile antes de la pandemia y durante la pandemia hubo crisis social porque las sí, AFPs no garantizaban pensiones dignas a los trabajadores y a pesar de que ellos tenían aportaciones del claro. 10%, que es un nivel superior a lo que México estaba aportando de 6.5%. Afortunadamente cambiaron el gobierno y pues ahora con el nuevo mandatario pues se ha buscado seguir reforzando el sistema de seguridad social con una visión, quizá una mayor participación del Claro, Estado, pero sin desaparecer a las AFP, claro. que yo, bueno, a mí me parece como más lógico pensar en un sistema mixto, ¿no? Que Claro. no, ni el Estado sea todo el encargado de administrar las pensiones, pero tampoco creo que el sector privado tenga que tener esa exclusividad, ¿no? Sí. Eli, mira, me indica nuestra producción que están llegando preguntas a través de las redes sociales, evidentemente para indagar más acerca de ello, incluso en la propia educación financiera que debemos de tener para abordar a las Afores. ¿Te parece si te comprometo a que una vez que el 5 de febrero conozcamos esta propuesta que posiblemente salga de la presidencia, podamos, más que indagar esa iniciativa, contestarla a nuestra audiencia? Sí, claro, por supuesto. ¿Sí? Bueno, pues entonces aquí vamos a seguir en contacto contigo. Por lo pronto, pues te agradezco muchísimo porque hicimos una buena plataforma de conocimiento acerca de lo que fue aquel viejo sistema y el nuevo sistema de cuentas individuales. Perfecto, Raimundo. Pues muchas gracias y gracias a la audiencia. Gracias, mi querida Eli. Buenas noches y hasta la próxima. Adiós. Llegamos así al final de este programa de Economía y Finanzas con cuentas claras para ustedes, agradeciendo la gentileza, su atención, de invitándola a que nos vea y escuche la próxima semana aquí en la Agencia Mexiquense Noticias, canal 34.2 de la televisión abierta digital en todo el Estado de México y la Ciudad de México. Además, porque tendremos aquí nuevamente a la delegada de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Buenas noches y hasta el próximo martes.